Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que se asusten y digan, hubo otro video hablando así de muchas cosas, no, ahora vamos a dar vuelta, vamos a poner una guitarra sobre la mesa y vamos a hablar algunos detallecitos sobre el título de este video, que justamente la idea es sacarse esos miedos a la hora de entrarle a sus guitarras, de agarrar estas cuestiones y empezar a ajustar, y empezar a sacarse el miedo a entrar en ese mundo del ajuste de una guitarra eléctrica. Antes que nada y al respecto me gustaría saber cómo les está yendo con el libro. Si bien es algo muy reciente porque el lanzamiento fue la semana pasada, si ya ustedes tienen el libro y han estado leyendo el libro y han estado recorriendo el material y han empezado a hurgar un poco en el libro y en su guitarra, con el libro al lado y el video y demás, me gustaría saber cómo les ha ido hasta ahora. Y dentro de 2 o 3 semanas vamos a estar haciendo ese video de clase grupal privada con la gente que ha comprado el libro en el pre-lanzamiento. Así que bueno, esperen que la fecha les va a llegar en un mail que les va a llegar a su casilla. La idea del video de hoy justamente es esa, es sacarse un poco el miedo de algunas cuestiones puntuales en cuanto a los ajustes de la guitarra. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner una guitarra sobre la mesa, mostrarles algunas cosas simples que parecen de repente para muchos muy fáciles, pero que para otros realmente, según la experiencia que tengo en el taller, son cosas como, bueno, esto no es para mí o esto no lo toco porque es como algo santísimo. El tema, no sé, de un tensor de la guitarra o mover una sellita del lugar o cuestiones como esas, ¿no? Entonces, teniendo las herramientas adecuadas, que no son tantas, ustedes pueden con muy pocas herramientas lograr una muy buena calibración en un instrumento. No necesitan tantas herramientas a veces, sino de repente entrenar un poquito más el ojo, entrenar el oído, tenerse un afinador obviamente y una técnica pulida en la mano, ¿sí? En la mano izquierda sobre todo, para aquellos que son diestros, para poder detectar un montón de cosas en su guitarra, ¿sí? Desniveles, cositas extrañas a lo largo del brazo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco algunas de esas cosas y sobre todo el hecho de tratar de sacarles a ustedes ese peso de encima de no, la guitarra calibrada, y si yo la agarro, bueno, la voy a dejar toda descalibrada y qué hago y cómo la regreso al lugar. Bueno, es mucho más simple de lo que ustedes realmente piensan. A veces con un poquito de ayuda se puede, para eso estamos acá, para eso estamos haciendo videos hace mucho tiempo y ahora bueno, cualquier cosa disponen de material en formato de cursos que van a estar disponibles siempre en la página de Electrónica para Músicos. Vamos a poner una guitarra sobre la mesa y vamos a hablar un poquito de estos detalles. Bueno, bien, ¿y qué significa perder el miedo a la guitarra? El miedo a la calibración de la guitarra, el miedo al ajuste de la guitarra. Hay mucha gente que se contacta conmigo y siento que tiene ese miedo con el tema de mover ciertas cosas y después, bueno, ¿qué hago después? ¿Cómo recupero la guitarra porque ya me quedó todo mal? Hay una cosa importante, primero que nada, es entender su instrumento. Para eso, obviamente, necesitan información y material. Y este tipo de videos para mí es importante para poder desasnarlos a ustedes un poco en todos esos temas. Por ejemplo, el tema de las selletas. ¿Qué pasa con las selletas? Que a veces tenemos ruidos raros y tenemos problemas en desnivel cuando trabajan justamente eso. Si ustedes las ven de este lado, las selletas, muchas veces pasa que cuando las movemos, una selleta al lateral de la otra aprisiona a la selleta central. De repente hay un tornillo Allen que nosotros lo subimos y ese tornillo en realidad no está tocando el piso del puente. Y ese saddle se está agarrando de los saddles del costado. Es como cuando ustedes le ponen un diente con un puente y ese diente en realidad no está agarrado a su encía, bueno, es lo mismo. Entonces ese saddle o esa selleta realmente hace un ruido extraño, la cuerda no suena bien, vibra, y lo peor de todo es que el tornillo, que queda flojo, probablemente con la vibración al transportar la guitarra lo pierdan y después sea complicado conseguir otro. Bueno, hoy en día es más fácil, pero eso puede pasar y los puede dejar tirados en un toque. De hecho, no transporten la guitarra sin cuerdas, ¿sí? Es decir, a mí a veces me traen guitarras sin cuerdas y es importante que la guitarra, cuando la traigan, siempre tengan las cuerdas puestas, aunque sea con una tensión necesaria como para que las selletas cumplan su rol, ¿sí? Puestas en el puente y aprieten contra el mismo. Eso es fundamental para que todos los tornillos hagan fuerza y no estén bailando adentro de ella. Muchas veces pasa que ustedes igual, con la selleta puesta y el tornillo en el lugar, se hacen así con una llave Allen o con lo que quieran, de pequeño tamaño,
hace como un movimiento lateral. Ustedes cuando tocan la cuerda hay una vibración y piensan que es del lado de la cejuela, y en realidad está desde el lado del sable, desde el lado de la selleta la vibración. Entonces lo que tienen que hacer en ese caso es sacar el tornillo, embadurnarlo en alguna grasa para mecanismos, cualquiera funciona, y lo vuelven a poner. Después limpian y realmente eso funciona muy bien para que ese tornillo Allen no vibre y no va a vibrar toda la cuerda de la selleta cuando nosotros lo tocamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso es un dato importante y no menor. Todas estas cositas y estos tips los van a ver en esos cursos de calibración. Algunos de esos, quizás algunos de ustedes ya los compraron, quizás todavía no. Y ahí estamos hablando mucho de estos detalles, como bueno, faltarán un montón de cosas todavía por agregar en el libro, aunque ya es grande, y lo iremos haciendo en las actualizaciones posteriores. Otro miedo muy grande en la guitarra es el tema del tensor. O sea, uno es el de los movimientos de las selletas y la recuperación de la altura de la selleta en el lugar que tiene que corresponder. Eso es algo que pueden verlo desde el perfil de la guitarra. Las cuerdas tienen que acompañar perfectamente el radio del diapasón. En este caso es un radio en 9,5. Y el tema del tensor es otro, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el tensor? Lo doy vuelta, lo muevo un poco, se puede partir. A veces el tema del tensor es como algo que está como muy lejano del usuario. Y en realidad es algo muy sencillo, es algo que requiere cierto movimiento. En algunas guitarras requiere más movimiento que en otros. Y en algunas guitarras está así topeado, es decir, si yo le doy para acá, para tratar de enderezar el brazo y dejarlo lo más recto posible, le doy para este lado, y no va más, y eso es porque ya está a tope ese tensor. En esos casos sí recomiendo ya mandar la guitarra con una persona, un especialista que vea cuáles son las opciones y les diga cuáles son las opciones, porque hay opciones y siempre hay opciones. A veces hay que evaluar en función de la guitarra si esa opción y el precio de esa opción, bueno, amerita, obviamente. Entonces, no le tengan mucho miedo al tensor, trabajen con respecto a lo que es la curvatura del brazo, apretando siempre en el último dedo acá y el primer dedo, sí, acá. Entonces ustedes lo que van a hacer es usar la propia cuerda tensa, porque está muy tensa en la afinación estándar, y usan como regla y ven qué curvatura tienen en el brazo. Eso lo pueden hacer a lo largo no solamente de la quinta cuerda, sino de todas las cuerdas, como para ver la curvatura del brazo a lo largo de todo el diapasón. De repente en este sector de acá yo tengo una curva, en este tengo otra y en este tengo otra curva. Entonces tengo que tener cuidado en el que el ajuste de tensor, que es algo global, ¿sí? El ajuste de tensor me va a ajustar todo el brazo. Bueno, verlo en función de la curvatura global que tengo en el brazo. De repente me empieza a trastear por acá la guitarra y acá no, o al revés, y ahí tengo un problema porque el brazo no está perfectamente idéntico en todas las partes, y la verdad es que eso no pasa muy seguido tampoco. Entonces tienen que promediar un poco eso. Por más que ustedes le den fuerza al tensor, es difícil que se parta. Realmente tienen que hacer una fuerza sobrehumana y usar una pinza muy grande y darle para que pase algo así. Cuando ven que está a tope y realmente no va más, lo dejan ahí y listo. Es importante ir moviendo el tensor a medida que el brazo con el tiempo se va moviendo. Les compran una guitarra nueva y les pasa eso. De hecho, una de mis guitarras pasa que tiene el brazo bastante inestable. Pero yo lo voy llevando, a medida que pasa el tiempo, que se va secando el tiempo, el brazo se pone más curvo, lo voy compensando, a veces pasa que hay más humedad y se pone más recto, entonces lo aflojo un poco. Si lo cambio de afinación, lo mismo. Si cambio la afinación de la guitarra, tengo que estar ajustando el tensor, y eso pasa con guitarras más nuevas, a veces con brazos más inestables, o inclusive con brazos de guitarras viejas que tenían a la hora de la construcción de la guitarra, la madera obviamente no estaba en las mejores condiciones en cuanto a humedad o en cuanto a la parte que tiene que ver con elementos biológicos que están incrustados en la madera, o inclusive el corte de la madera. Un mismo corte de un mismo árbol nunca va a ser lo mismo, por eso que dos guitarras siempre son distintas. Entonces acá la clave es, a medida que el brazo va tomando curva, por ejemplo, cuando ya me vienen después con los brazos vencidos, el otro día hablé sobre la Highway One, cuando ya me vienen con los brazos vencidos y el tensor a tope, eso es porque no hubo justamente una especie de seguimiento de lo que estaba pasando con el brazo. De todas maneras, siempre tienen la posibilidad de que el brazo que tienen tenga algún defecto, pero en la general no. En la general lo que pasa es que el brazo sí es inestable y va y viene según el clima. Si ustedes están en un clima muy seco, ahí sí tienen que vigilar muchísimo el tema del brazo
y ajustar todo el tiempo el tensor a medida que se va secando la madera y va tomando curva cóncava, ¿no? O sea, realmente la curva que tiene que tener una guitarra. Lo que pasa es que no tiene que ser exagerada. Entonces tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en climas secos, ese tipo de cosas. En climas secos también tienen la posibilidad de que si el diapasón de su guitarra es de rosewood y no de maple entero, como esta guitarra, o de arce, como quieran llamarlo, es lo mismo. En ese caso pueden ustedes hidratar todo el tiempo el diapasón con aceite de limón, aceite de nuez, lo que quieran. Y eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo a lo que es el clima, por ejemplo, muy seco en una guitarra. Después, por último, podemos ver también el tema de ajuste de los micrófonos, de la altura de los micrófonos. No pueden tener un miedo en cuanto a la altura de los micrófonos para nada, porque realmente es una cosa que ustedes pueden ir para atrás y para adelante. Lo sumo que le puede pasar es que si le van demasiado para abajo, el micrófono se les caiga y tengan que sacar el pickguard, volverlo a poner en el lugar, teniendo mucho cuidado con la bobina del micrófono, así que la tapa del micrófono no se salga, y lo instalan correctamente y listo. A veces pasa que si ustedes tienen el imán del Nico 5 pasante, tienen que tener cuidado, ¿sí?, que no genere estratitis, algo que hablamos todo el tiempo en estos manuales. El micrófono de puente puede ir mucho más arriba por una cuestión de movimiento, ¿sí?, y batido de la cuerda, sin que haya ningún problema de estos que les estoy mencionando. Así que éntrenle a todas esas cosas, no tengan miedo de su guitarra no muerde. Y después, una cosa interesante, el tema de los potes y llaves, ¿sí? Compren un limpiacontacto electrónico, nada de limpiacontacto de ferretería, WD-40, ni nada de eso. Un limpiacontacto en spray de electrónica, comprado en casas de electrónica. Lo pueden usar un poquito nada más en la rendija del potenciómetro. Un poquito es apenas apretar y que salga un poco de líquido, nada más. No es calzarse en el y darle. Es apretar apenas un poquito que salga el líquido y listo, nada más. A partir de ahí ustedes lo que hacen es el movimiento del potenciómetro para que ese limpiacontacto actúe y no tengan mayores problemas. Lo mismo con la llave. Pueden incluso hacerlo con este tipo de llaves, que es una llave económica, por el lado de la rendija de arriba sin problema. Pueden echar por los dos lados, mueven la llave y el ruido seguramente se les va a ir. En el caso del jack es distinto, generalmente se tiene que cambiar, y mantengan siempre apretada la tuerca del jack, si eso es importante también. Miedos que tienen que sacarse de encima, tienen que aprender a trabajar con su guitarra, tienen que entender de que su guitarra no les va a pasar nada, realmente son ajustes mínimos para un lado o para otro, y a medida que ustedes empiezan a hacer esos ajustes en los que van justamente de un lado para otro, empiezan a entender más de la mecánica de su instrumento, de la estructura de su instrumento y de cómo su instrumento está con respecto a otros. Si tienen más de una guitarra, se van a dar cuenta que las selletas actúan distinto, que están mejores que las otras, o que el tensor tiene más movimiento que el otro tensor, o cosas así, o que hay distintos desniveles en el diapasón. Todas estas cosas que hemos estado hablando muchísimo a lo largo de muchos videos del canal. Espero que les haya gustado este pequeño video sobre sacarse esos miedos de encima al ajustar una guitarra. Un video cortito, pero que haya servido por lo menos para que entren un poco en este mundo de poder setear su instrumento a gusto. Y los quiero invitar a dejar sus comentarios en la página oficial de Electrónica para Músicos, la página que era mía, ahora le cambié simplemente el nombre. Busquen en Facebook Electrónica para Músicos, van a encontrar la fanpage oficial y ahí van a poder dejar el comentario que quieran acerca de ese material, acerca de ese curso en el cual ustedes, espero, estén trabajando y realmente estén pudiendo solucionar esos problemas en sus instrumentos y dejarlos realmente como ustedes desean que tienen que estar. Les dejo un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre por estar por ahí. Nos vemos en la próxima de Taller en Vivo. Chao.